¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta Presenta. En esta ocasión tengo de invitado a Francisco Arjona. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿qué tal, Arturo? Buenos días ahorita, pero buenas tardes o buenas noches cuando nos vean. Platicaros un poquito, ¿tú eres? ¿Qué carrera tienes? Yo soy ingeniero ambiental, pero me dedico a los árboles urbanos, entonces más bien la profesión o el oficio es arboricultura, entonces soy arbolista. ¿Arboricultura? De árbol. ¿Y por qué árbol? Y precisamente por qué aquí, en esta glorieta que ahora ya no sabemos, lo digo a Francisco, si es de La Palma, del Ahuehuete o de las y los desaparecidos que están ahí está escrito, porque vamos a ver un poquito de árboles, ¿verdad? Sí, los ahuehuetes principalmente, que justamente hoy, jueves o el jueves que salga, es el Día Nacional del Árbol. Ah, precisamente, Sí, fíjate nada más que bueno. Y del Ahuehuete porque se ha vuelto como icónico, un emblema, y más aquí de esta glorieta les decía, y un poquito también pues hoy en día como de las altas esferas, ¿no? Hablar del Ahuehuete, que si pega, que si no pega, y estábamos aquí y nos decía, yo estaba platicando, bueno, aquí era la glorieta de La Palma, porque había una palma, pues ya tenía más de 100 años, ¿no? Tú le calculas 110, por eso tuviera más de 100 años, porque pues estas plantas son endémicas, por supuesto, y ya tenía mucho tiempo, pero sufrió algún daño, ¿no? Ya estaba enferma. Sí, en general las palmas de la ciudad están sufriendo por distintas causas. Están identificados varios hongos, fitoplasmas, entonces son bacterias. Entonces la debilidad fisiológica de las palmeras ya son muy longevas, no son nativas, las condiciones ambientales han cambiado, entonces ha debilitado a las palmeras y al ser seres vivos pues obviamente se enferman con más facilidad. Y eso fue lo que pasó, no es un caso único, ha estado pasando en toda la ciudad y realmente en varias partes del país. Sobre Polanco también hay muchas palmeras. Sí, ¿no? Sí, bueno, había, porque realmente en Molière, que era como la avenida principal con palmeras, y en Avenida de las Palmas ya no hay prácticamente palmeras. Y aquí todavía hay algunas, pero pequeñas. Sí, las dos que están a los extremos están recién plantadas porque ya se murieron, pero todavía quedan unas que ya también tienen muchos años. Ah, ya. Y luego hay una buena noticia, amigos. Parece ser que esta palma como que sí está dando, o se ve que está dando un poquito más que la anterior. El Ahuehuete de aquí atrás, ya te va diciendo palma, del Ahuehuete. Ah, sí, es lo que justamente estamos platicando, que muestra follaje, que tiene follaje verde, lo cual es indicativo de que el árbol se está estableciendo, que está produciendo hojas y que está fotosintetizando, lo cual pues es algo bueno, ¿no? O sea, el árbol está vivo. Por fin para poder tener ahuehuete. Oye, ¿y el ahuehuete sí es recomendable tenerlo dentro de una ciudad, así como lo es la Ciudad de México? No son sus condiciones óptimas, siempre va a ser un sitio difícil, es un sitio muy complicado por la contaminación, por el asfalto que lo rodea, por la radiación solar, por los edificios de vidrio que hay alrededor, por el suelo que muy probablemente lleva mucho tiempo degradado. Entonces todos estos factores van a afectar la salud de cualquier árbol que se plante. Siempre se dice que los ahuehuetes necesitan más agua, que necesitan estar junto a cuerpos de agua, pero la verdad es que en la ciudad hay ahuehuetes viejos, en la ciudad hay ahuehuetes grandes, e incluso sobre Reforma hay ejemplos de ahuehuetes vivos en buenas condiciones. Entonces sí es un sitio complicado, pero sí el árbol puede sobrevivir. Ahorita vamos a visitar de este lado, en el frente del Senado hay un ahuehuete que se dice que es el primer árbol pues que tiene una celebración, ¿no? Que tiene una placa y que lo planta Porfirio Díaz, o él es el que a raíz del centenario de la independencia pone este árbol. Está en el libro de Crónicas de Banqueta, por cierto. Pero vamos a ir recorriendo también sobre Reforma, alguno que otro que me digas, para llegar a Chapultepec y pues bueno, ahí es como que la tierra de los ahuehuetes, ¿no? Sí, es el lugar más ideal, más bonito para ver ahuehuetes en la ciudad, en lo que muy probablemente fue el paisaje histórico de la ciudad, el paisaje ecológico más importante, que de los árboles más relevantes para la historia del país y de la ciudad son los ahuehuetes. Chapultepec es el lugar ideal.
Y que algunos fueron plantados por Moctezuma, se dice, se cuenta la leyenda. Sí, la leyenda cuenta que fueron plantados en 1460 por Moctezuma, no, por Nezahualcóyotl, Sí. a petición de Moctezuma. Ay, ay, ay. Entonces, al parecer es difícil saber si todavía hay de esos árboles originales, pero por lo menos hay uno que se ve muy viejo, Y que también tiene su placa ahí. sí, muy deteriorado, Ajá. pero ahí sigue el árbol, vivo. Lo vamos a ver, dice el sargento, y también del cual hemos platicado. Y también vamos a estar platicando con Francisco, que es a que se dedica, y de los paseos que haces, ¿verdad? Sí, hago paseos justamente para mostrar los árboles de la ciudad. Muchas veces intento mostrar los árboles históricos, si es posible, o los árboles más viejos, o los árboles más interesantes. Así es. Vámonos ahí enfrente del Senado y recorreremos aquí. Bien, ahora estamos aquí sobre Reforma, enfrente del Senado, y este es el primer árbol conmemorativo, ¿no? Les digo, con el aniversario del centenario de la independencia, lo planta Porfirio Díaz. Y yo lo que le comentaba a Francisco es, por ejemplo, el tamaño que tiene el árbol, la raíz, o lo no tan ancho de la... Pues del árbol. ¿Esto por qué es? Bueno, el árbol no se ve tan grande como uno esperaría de un ahuehuete de 100 años, pero esto está relacionado por las condiciones en las que está. Está al lado de Reforma, está rodeado de concreto, entonces hay una relación entre el lugar en el que está el árbol y cuánto va a crecer. Obviamente ahuehuetes de 100 años que estén junto a un cuerpo de agua, junto a un lago, se ven mucho más grandes que este, pero aún así es un árbol muy grande. Y que aquí se habían plantado dos, otra vez cuenta esta historia, que se plantaron dos, pero el otro, pues ya cerca de aquí no lo vemos. Sí, se dice que se plantó en Insurgentes y Reforma, lo cual podría implicar cualquiera de las cuatro esquinas, y que este tiene una ubicación más precisa. Siempre se dice que se plantó cerca de la Plaza Luis Pasteur, que justamente es donde está. Entonces este es el que sí está identificado, el otro muy probablemente ya haya desaparecido. Exacto. ¿Y esto que son tan frondosos, siempre son así o de aquí ya se habituó? Pues la verdad es que yo esperaría que fuera más frondoso, no está tan ramificado, pero esto también tiene que ver por las condiciones ambientales. El árbol sí se ve en buenas condiciones, pero si los comparamos con otros árboles, probablemente de 100 años, como se cuenta que hay muchos en Chapultepec, se ven mucho más grandes y más frondosos. Que ahorita vamos a ir para allá. ¿Y estos no echan mucha raíz? Sí, pero sus raíces tienden a ir explorando, buscando agua. Entonces, y muchas veces las raíces o el impacto de las raíces de que levantan banquetas tiene más que ver con el tamaño o el espacio disponible para las raíces. Y como aquí todo lo que nos rodea es áreas verdes, entonces le cae lluvia, le entra agua, las raíces no tienen la necesidad de crecer hacia arriba porque encuentran las condiciones adecuadas dentro de bajo. Que revisé tu Twitter y ahí sí tienes ahorita algunas fotos de estas raíces que están arriba y que incluso pues, rompen el concreto, ¿no? Sí, el tweet y el video tienen mucho que ver con un ficus, que es con una otra especie de árbol que es muy común en la ciudad y que siempre levantan banquetas, pero esos tienen raíces muy, muy, muy agresivas. Ya. Pues vamos a seguir recorriendo aquí Reforma hasta llegar ahí a Chapultepec. Decía que sobre la glorieta de la Diana, ahí vamos a encontrar algunos ahuehuetes y ahí nos vamos a parar. Ok. Aquí seguimos. Bien, ahora nos vamos a ir hacia la glorieta de la Diana. Francisco, cuéntanos un poquito esto de la ingeniería ambiental. Bueno, tengo que hacer una precisión. En ingeniería ambiental realmente se dedican a estudiar y a combatir la contaminación o problemas ambientales. No están tan metidos con el arbolado urbano. Pero yo estudié en la UAM Azcapotzalco y hay una profesora que se dedica justamente al mantenimiento del arbolado en la universidad. Yo hice el servicio social ahí, me gustaron mucho los árboles y me dediqué a eso. Pero es más común que biólogos o paisajistas o ingenieros forestales sean los que realmente se dedican a la arboricultura y al trabajo con árboles urbanos. Ya. Y estas carreras son nuevas, ¿no? No realmente.
O sea, ya tienen 40, 50 años, pero han cobrado más popularidad y más relevancia en los últimos 10 años justamente por la crisis ambiental y porque las nuevas generaciones tienen una conciencia ambiental que antes no se tenía. ¿Y crees que sí empezamos a tenerla, esta cultura, o ya las nuevas generaciones que contienen un nuevo chip ya estén pues más listos para poder estudiarlo, verlo y no sé? Yo creo que sí, realmente yo siento que hubo un cambio después de la pandemia en el que todos nos tuvimos que encerrar, entonces ahora salir, hay una percepción y unas ganas de estar en espacios abiertos y espacios arbolados que antes no se tenía. El ejemplo te lo doy en la universidad en la que trabajo, fue justamente donde estudié. Y he trabajado ahí muchos años. Yo no sentía que las personas estuvieran tan interesadas en el arbolado como ahora me parece que sí lo están. O el mismo uso de las áreas verdes. Antes sí había alumnos, pero ahora se nota que a los alumnos les gusta estar ahí, que les gusta hacer picnics, que les gusta disfrutar su tiempo en áreas verdes y áreas abiertas. Y eso tiene mucho que ver justamente con el encierro. Entonces, estas nuevas generaciones que en los últimos 5 años han crecido con clases de educación ambiental, cuando entran a la universidad, pues ya tienen como nuevas ideas que todavía las generaciones anteriores, no tan viejas, hasta hace 10, 15 años, no tenían o no teníamos. Exacto, exacto. Y esto de que tú, por ejemplo, tú eres de Campeche, me decías. Sí. Influye también un poquito así, porque a lo mejor la gente aquí de la Ciudad de México no está tan ligada a estas áreas verdes, ¿no? No sabría decirlo, pero lo que sí puedo decir es que aquí pues hay más edificios, hay menos patios, en cambio ya todos crecemos en casas con patios. Entonces yo recuerdo el patio de mi abuelita, había árboles, en casa de mis papás había árboles, entonces tal vez sí haya una relación más cercana que en la ciudad, donde muchas veces no conocen los nombres de las plantas o los conocen pero no las relacionan. Allá al menos todos ubicamos 5 árboles, porque sí hay una relación más cercana. Exacto. O no lo tomamos en cuenta nosotros, ¿no? No lo tomábamos en cuenta de cuál es el nombre de plantas, árboles o flores. Creo que la misma dinámica de la ciudad, de ser tan rápida, Sí, tan caótica, tan estar inmersos en nuestro estilo de vida, hace que no pongamos atención. sí, exacto. ¿Y campo de trabajo hoy en día? Se está ampliando, por lo menos en la parte de ingeniería ambiental, es cada vez más común que las empresas tengan una sección de sustentabilidad. Y en el arbolado también en los últimos años cada vez hay más personas involucradas en la arboricultura, en el mantenimiento de áreas verdes, en la permacultura, en la horticultura, en huertos urbanos, en educación ambiental. Y más porque, por ejemplo, aquí en ciudad es distinto. Estos huertos pues, son de azotea o son de estos lugares, porque no tienen unos jardines como dices tú. Claro, entonces, pero también es como una visión muy específica, hacer huertos urbanos, hacer huertos en donde se pueda, en los espacios que se pueda. Y cada vez hay personas más interesadas e incluso se puede notar en las redes sociales. Sí. Hay muchas cuentas, muchas personas dedicadas a hablar de plantas, a hablar de huertos, a hablar de árboles, que hasta hace 5 años probablemente no había. Y eso también es muy notorio en Twitter, que es justamente en la red social en la que más me muevo, que durante la pandemia el encierro hizo que muchos volteáramos a las redes sociales para sociabilizar y para descargar nuestros conocimientos, nuestras inquietudes, y hubo una explosión de cuentas dedicadas justamente a la naturaleza, lo que yo llamo el Twitter verde, que engloba árboles, plantas de interior, huertos, abejas, animales, aves, como que no es exclusivo de las plantas, sino hay un interés en general en la naturaleza, pero eso también creo que explotó durante la pandemia. Exacto. Y la diversidad que hay dices en las redes sociales. Pero vez aprovecha entonces y danos tus redes sociales, no tan solo en Twitter. A mí me encuentran como Árboles de la Ciudad de México o Árboles CDMX en TikTok, Instagram y Twitter. ¿Nunca le ibas a poner Árboles del Distrito Federal? No, creo que ya habían cambiado el nombre. Y tiene mucho que ver que hubo un libro en el 90 y tantos que se llamaba Los Árboles de la Ciudad de México y justamente hablaba de la diversidad de árboles que podemos encontrar en la ciudad.
Y cuando decidí crear las cuentas, pues fue como de, sí, claro, los árboles de la Ciudad de México. Qué bueno que no puse Distrito Federal porque luego cambiaron el nombre. Sí. Pero ¿Cuánto tiempo ya llevas ahí en esa cuenta? casi 7 años, principalmente en Instagram. En Twitter llevo 3 años, cumplí hace unas semanas. Y en TikTok voy para año y medio. ¿Y ahí en Twitter también estás como Árboles de la Ciudad de México? Sí. Que es donde más te mueves, me comentabas. Sí, porque es una red Más social dinámica, más dinámica, más interactiva. Pero en el más que, millennial, ¿no? sí, Diferentes públicos, eso es lo que encuentras, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? El Twitter es el Exactamente. gruñón, el que todo te reclama, el que todo el mundo sabe, no te dice, oye, sí, pero... Porque todos se la saben, ¿no? ¿Twitter? ¿No te sí, pasa? sí, y también, pero también desde mi parte, yo llevo mucho tiempo en Twitter, yo llevo 14 años usando Twitter, entonces también es la red social en la que voy y me quejo de otras redes sociales que en TikTok no me quejo de Twitter, Sí. pero en Twitter me quejo de TikTok. Sí, exacto. Sí, funcionan distintos, van para distintos públicos, distintos formatos, te permite hacer muchas cosas. En TikTok no puedo tener las discusiones y el aprendizaje que tengo en Twitter, pero el formato visual, audiovisual de TikTok, pues también es muy interesante. E Instagram para mí yo lo uso como una galería, como mostrar los árboles más bonitos de las especies que hay en la Ciudad de México para que las personas vean las posibilidades. Exacto. Podría mostrar cualquier árbol, un árbol que no es tan lindo, pero yo lo que quiero es que las personas digan, oh, qué bonitos son los árboles. Y justamente Instagram, al ser una galería virtual, me permite hacer eso. Que, por ejemplo, en cada una de las redes manejas contenido distinto o sí, pero lo vas cambiando de acuerdo al público. Es muy parecido, muchas veces en TikTok hago videos que no comparto en otras redes sociales, en Twitter es donde más comparto cosas, pero también hay cosas que de Twitter no se van a otras redes sociales, entonces es muy parecido, pero no siempre es igual. Sí, exacto. Para que también te conozca ahí la gente y platicas luego con ellos, o sea, ya tienes ahí como siempre, ya ves que siempre tienes como a tus seguidores fieles y les platicas ahí. Sí, sobre todo en TikTok es donde, no, en Twitter Ajá. es donde tengo estas interacciones, donde he conocido personas que también están involucradas con el arbolado urbano, personas que se han convertido en compañeros, en amigos y que nos influenciamos mutuamente y aprendemos mutuamente. Uno puede estar en esto, pero yo soy de la idea que uno siempre está aprendiendo. Entonces hay cosas que he aprendido de personas que he conocido en Twitter y creo que es mutuo. Sí, claro. Vamos a seguir caminando y ya casi llegamos aquí a la glorieta de la Diana. Ok. Oye, pues ya casi llegamos aquí bueno, ya estamos en la glorieta de la Diana, pero un poquito cuéntanos, Francisco, cómo se fue dando Árboles de la Ciudad de México, desde hace cuánto, pero cómo nace. Bueno, yo empecé con esa cuenta en noviembre del 2016. En ese momento ya trabajaba en el laboratorio de arboricultura y estaba muy obsesionado con los árboles, con ver árboles, con conocerlos, con aprender de ellos. Y un día que no podía dormir, a las 4 de la mañana yo quería ver árboles y me puse a buscar en internet sobre árboles de la Ciudad de México, pero solo me aparecían cuestiones de las especies que hay en la ciudad. Eso ya lo sabía, eso ya lo conocía, yo quería ver árboles específicos, que me dijeran ese árbol es el más grande o ese árbol es el más viejo, el más bonito de tal lugar. No encontré nada y dije, bueno, si no encuentro, creo que yo lo puedo hacer. Así es. Entonces tenía un celular con una cámara muy mala, pero lo hago, tomé unas fotos, creé las cuentas porque dije, aunque no las empiezo ahorita, aparto el nombre y luego veo qué sucede. Entonces poco a poco luego una amiga me ayudó con unas fotos, pero luego eso no funcionaba, porque obviamente yo tenía una idea de qué quería, que no era la idea que ella misma podía recibir o captar en la foto. Exacto. Entonces pues ya después como que ya no me ayudó, luego tuve un celular mejor y así fue evolucionando. Sobre todo en Instagram, intenté compartir cosas en Facebook, pero ya no soy tan usuario de Facebook, entonces como que nunca me seguí por ahí, seguí creando como esta galería virtual en Instagram. Y ya con la pandemia en algún momento decidí crear la cuenta en Twitter porque vi que estaban hablando sobre unos mangos y las personas todas fascinadas con germinar mangos y querer plantar mangos en las banquetas y yo así, a ver. Para empezar, no son nativos, son árboles más tropicales, son árboles muy grandes, pero ¿quién le iba a poner atención a una cuenta de
200 seguidores, que no habla de árboles. Entonces dije, pues mejor creo mi cuenta de árboles en Twitter y tal vez pueda tener más relevancia. Y pues eso más o menos se dio el momento en el que muchas cuentas empezaron a crearse alrededor de cuestiones ambientales y pues de ahí fue que empecé a crecer y con el tiempo pues ya con la fama de TikTok también decidí incursionar en TikTok. ¿Y cómo es ese cambio cuando empiezas a ver que ya de esos 200 son 1000, 2000, 3000 y tienes alrededor de 10,000 o 12,000? 10,000 seguidores. 10,000. Ese brinco porque tampoco es tan fácil, no es así de que pongo tu cuenta, ay, en 2 meses voy a subir, no, porque hay que meterle contenido y demás, ¿no? Alimentarla. Pues como es mucho de interactuar, la verdad es que a mí tampoco se me da tanto eso de estar comentando, interactuar y hablar con las personas. Yo subo contenido y a veces contesto los tweets y los mensajes, pero muchas veces se me va o tengo otras cosas que hacer. Pero alguna vez una escritora, Margot Glantz, me puso una foto sobre Canal Nacional, lo habían remodelado, yo había participado en el inventario de arbolado de Canal Nacional, lo conocía, creo que hice un retweet, ella lo retuiteó y de repente tuve 1000 seguidores como a las 3 semanas. Y fue como de, qué padre, qué bonito. Eso me animó y pues ya seguí. Hay periodos en los que lo he abandonado porque pues no estoy disponible emocional o intelectualmente o porque tengo otras cosas que hacer, luego regreso. Entonces ha habido como estas etapas en las que soy muy productivo y estoy todo el tiempo ahí y otros momentos en los que es como tengo que tomarme un tiempo. Pues qué privilegio que Margot te haya hecho eso, porque no es su tema en realidad, o sea, ella es escritora, pero que lo haya retuiteado, pues sí te ayudó. Son esos tweets que uno recuerda con mucho cariño, así de, muchas gracias, no la conozco, pero muchas gracias por ese retweet, ¿no? Tienes que leer sus libros. Que cuentas grandes muchas veces te ayudan a llegar a un público que tal vez no llegarías tan fácilmente o que no está tan interesado del tema, pero consideran que vale la pena seguir cuentas pequeñas porque ofrecen contenido. Es lo que decíamos, un poquito más especializadas, ¿no? Porque quizá todos, pues si le llaman o no contenido, que hagan de otro tipo de cosas, la tuya es como especializada dentro de lo especializado, ¿no? Así como que... Sí, yo hablo de árboles urbanos, árboles de la Ciudad de México y ya, me preguntan, ¿qué árboles plantan en Monterrey? Es de... Voy a investigar, pero yo no te voy a dar la visión que yo tengo del arbolado de la ciudad. Para mí no solo son árboles, sino son parte de la identidad de las personas, de la identidad y de la historia de la ciudad, desde el paisaje. Entonces, puedo hablar de cuál es el fresno más bonito de la Ciudad de México, cuál es la jacaranda más fotografiada en la ciudad, porque conozco la ciudad, porque la camino buscando árboles. Entonces, si hablara de otros lugares, sería una información muy general y esa información sí está en internet y creo que hay muy buenos creadores de contenidos que la ofrecen. Entonces yo me limito, o sea, tengo un nicho específico y una cuenta muy específica, árboles de la Ciudad de México. A veces hablo de árboles de Campeche porque soy de allá y cuando me voy de vacaciones, pues es como, no, tengo que alimentarlas. Digo, bueno, voy a ampliar un poquito el tema, pero intento mantenerlo en arbolado urbano, ¿no? Como en esta parte en la que a lo que me dedico. Y que como dices, el clima es distinto y ya cambia totalmente. Exactamente, es el único árbol que se repite, son los ficus. Y con los ficus, esos... Es una relación, sí, en todos lados. En todas las ciudades de México hay ficus, entonces es como la única especie que hay allá que se va a encontrar acá. De fuera de eso, ningún árbol es igual. Pues vamos a ver estos árboles, que ya casi estamos a unas 2 glorietas de llegar al bosque de Chapultepec, pero esto es de aquí de la Diana. Ok. Francisco, ahora sí ya estamos en estos ahuehuetes acá de la glorieta de la Diana. Platícanos un poco, porque estábamos viendo que sí la raíz está desprendiendo el piso. Porque las raíces van a crecer hacia donde puedan crecer y muchas veces si el piso está muy compactado por arriba, pero hay humedad, muy compactado debajo del suelo, pero encuentran humedad en la parte de arriba, van a empezar a brotar raíces. Y también las raíces van a depender mucho del tamaño del árbol. Árboles muy grandes tienen raíces muy grandes. Entonces, a pesar de que los ahuehuetes son muy bonitos, la verdad es que tampoco son una buena opción para estar en banquetas, porque son árboles que pueden llegar a crecer muy grandes y para estar bien anclados y que no se caigan, pues también necesitan raíces inmensas. Entonces, en la glorieta de la Diana hay alrededor de 18 ahuehuetes que se plantaron como a finales de los 90.
No son árboles tan viejos, pero ya son árboles que crecieron y que ya tienen sus años. Y que se ven en buenas condiciones, no todos, pero que pueden causar problemas a la infraestructura o por lo menos a la banqueta, y se nota en varios que ya está pasando, porque sí está bonito y sí es un árbol muy interesante y de identidad para la Ciudad de México, pero tampoco es una decisión tan fácil o una decisión correcta plantarlos en banquetas. En parques, sin duda creo que debería haber un ahuehuete en todos los parques, pero en banquetas creo que no son tan buena opción. Entonces estos más o menos tendrán más de 20 años. Sí, deben de tener alrededor de 30 años, considerando que no se plantan en el año 1, que ya llegan con cierto tamaño y cierta edad. ¿Qué tan crecido eso? ¿Ya con cuánto tiempo? ¿Cómo? Cuando llegan y los plantan. Usualmente como por ejemplo, el de la Glorieta de la Palma. Ese tenía alrededor de 10 años, el de la Glorieta de la Palma. Es muy común que planten árboles alrededor de 5 años. Por norma se plantan árboles de al menos 2 metros, pero al ser una avenida principal es muy probable que se hayan plantado más altos porque necesitan o se quiere que ya se noten y desde el principio, y también porque son más resistentes cuando se plantan con un poquito más de altura. Exacto. Ya. Pues ya casi llegamos a Chapultepec. ¿Nos vamos? Vale. Ahora sí, Francisco, ya estamos aquí en este ahuehuete que lleva ya un buen de años. Platícanos un poquito, y que ya no tiene vida. Bueno, este es el Sargento. Se le nombra así porque en el siglo XIX estuvo el colegio militar en el castillo de Chapultepec y los cadetes lo nombraban el Sargento o el Centinela. Se dice que fue plantado entre 1460 y 1470 por Nezahualcóyotl a petición de Moctezuma, y el árbol murió en 1969. Así que vivió alrededor de 500 años, un poco más. Fue el árbol más grande del bosque de Chapultepec, o por lo menos se decía que era el más alto, el árbol mayor del bosque, y por eso es que fue al que nombraron. También se dice que por aquí es donde estaban los restos de los niños héroes, o restos de varios de los cadetes que murieron durante la batalla de la intervención estadounidense, y que en algún momento, en 1947, se buscaron los restos y se encontraron 7 cráneos. Entonces de esos cráneos eran de jóvenes, y entonces también se crea esta leyenda, ¿no? Que son los ahuehuetes de Chapultepec, son los relicarios de los niños héroes. Ya. Oye, y por lo regular entonces, ¿como cuánto tiempo tiene de vida un ahuehuete? Pueden vivir miles de años. El ahuehuete más viejo del que está documentado es el árbol del Tula en Oaxaca, que tiene alrededor del 2000 años, pero pues obviamente todavía podría vivir más, y si hay árboles más viejos, pues no se sabe porque ya se perdieron, pero en general entre 600 y 800 años pueden vivir. Ahora sí, ya estamos aquí en Chapultepec y vamos a recorrer por allá por el bosque. Ok. Bueno, estamos junto a uno de los ahuehuetes más viejos de la ciudad, y probablemente el ahuehuete más viejo del bosque de Chapultepec, vivo, aunque no está en las mejores condiciones. Se nota que ya ha perdido muchas ramas principales, que está grafiteado, que está rayado, que tiene cavidades. Aún así sigue siendo un árbol muy impresionante, y es probablemente el árbol vivo con el tronco más grande dentro del bosque. ¿Y este que está aquí? Este es un ombú. No son árboles mexicanos, son árboles de Sudamérica, es de Argentina, pero no son tan comunes en la Ciudad de México, y se los quiero mostrar porque es un árbol muy interesante por la base del tronco, y aparte este en especial, que creció como en la lomita sobre las piedras, pues resulta un árbol maravilloso y un árbol impresionante. Las raíces luego son las que te impresionan, ¿no? Tienen formas distintas. Sí, hay raíces muy complicadas, hay raíces obviamente de árboles, la mayoría no se ven, pero en general los ombús tienen la base del tronco muy amplio, y eso resulta muy llamativo porque a las personas se quedan de ¿qué es eso? Y usualmente son muy fotogénicos porque las personas tienden a tomarse fotos y a sentarse sobre el árbol. Entonces a las personas les gusta mucho, pero también eso los hace muy complicados. O sea, para nada es un árbol recomendado para que esté en banquetas. Ese árbol levanta las banquetas muy fácilmente. Exacto. Velo.
Oye, y un poquito, Francisco, sería, no sé, se me ocurre, como nosotros con nuestras huellas digitales y demás, las cebras con sus rayas, dicen que todas son distintas. ¿Los árboles podríamos decir que todos son distintos? Todos son distintos, así como los seres humanos también nos parecemos, pero no somos iguales, no necesariamente solo en las huellas dactilares, Ajá. sino también en los árboles. Las hojas pueden variar, hay variación genética, las condiciones ambientales implican distintas cosas, entonces ningún árbol es igual a otro. Son muy parecidos, pero nunca son iguales. Claro. Ahorita, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué otro árbol vamos a ver? Vamos a caminar al lado del lago para ver varios ahuehuetes muy bonitos, porque realmente creo que este es el paisaje histórico de la ciudad, el paisaje que dominaba distintos lugares hasta no hace tanto tiempo, hasta hace 100 años, antes de que se terminaran de desecar los lagos y de que se entubaran los ríos. Vámonos para allá. Junto al lago de Chapultepec vamos a encontrar una cantidad de ahuehuetes muy interesantes, muy bonitos, incluso en los islotes, y creo que esto es de los paisajes más hermosos de toda la ciudad, porque realmente era el paisaje de la Ciudad de México, y es el paisaje de Chapultepec que se ha pintado, que se ha cantado, que se ha mantenido desde hace más de 500 años. Los ahuehuetes de Chapultepec tienen la fama de ser muy viejos y de considerarse sagrados, y actualmente todavía podemos encontrar árboles probablemente de arriba de 200 años, muy interesantes, muy bonitos y que no vamos a encontrar en ningún otro lugar en la ciudad. El que está atrás, en mi opinión, es el más hermoso de toda la Ciudad de México, justo porque está junto a un lago, junto a un cuerpo de agua, porque tiene la copa completa, y eso ya no lo podemos ver en muchos lados. Otros ahuehuetes, como el del Senado, tiene una copa más estrecha, como el de las Dianas, realmente son muy jóvenes, pero estos ahuehuetes de esta forma, creo que solo ¿Esto es por el espacio que tuvo al crecer? por el tiempo que lleva, Sí. por el espacio, por la humedad, porque está junto al lago y de seguro eso le permite captar más agua. O sea, todas las Es el que condiciones. está mejor ubicado. Sí, y probablemente el que está ahí en el islote en medio del lago, y del otro lado también hay varios muy interesantes. Ya. ¿Como cuánto tiempo entonces tendrá? ¿Más de 200 años? ¿O más? ¿Mucho más? No sabría decir porque las condiciones ambientales impactan en el tamaño, pero alrededor yo le calculo unos 200 años. Fíjate. Yo le comentaba a Francisco que de unos árboles, pues miren, hasta como para que alguien venga y pinte aquí, o lo pinte, eso está padrísimo, ¿no? Sí, es uno de los árboles creo que más identificables del bosque. Si alguien le dice el ahuehuete del islote del lago, fácilmente uno puede saber qué árbol es. Creo que está en un lugar espléndido, en un lugar muy hermoso, y la misma humedad, las raíces ya se salieron del islote, entonces las raíces están aprovechando el agua del lago, y como justamente ese es el hábitat natural, creo que el árbol ha podido crecer y desarrollarse a plenitud. Es uno de los ahuehuetes más interesantes, más bonitos de la ciudad. ¿Cuántos años tienen? Pues estamos platicando, calculando que muy probablemente date de la creación de los lagos, que es del Porfiriato. Entonces no es un árbol que supere los 150 años, a tener alrededor de 120 tal vez, pero sin duda las condiciones ambientales han hecho que el árbol pueda desarrollarse y estar en sus óptimas condiciones. Claro. No cualquiera lo hace realmente. No, por supuesto. Bien, ya estamos en el final del recorrido, ya fuimos a Chapultepec y pues ya conocemos un poquito más de los ahuehuetes. Ya sí nos faltó que te contacten para que tú les des el paseo, ¿no? Claro, bueno, les comento, yo los fines de semana hago recorridos de árboles en distintos lugares de la ciudad. Intento mostrar los árboles más interesantes, los más bonitos, los que tengan una historia que contar. Y este mes, justamente porque el jueves es el Día Nacional del Árbol, los recorridos están enfocados al ahuehuete, que es el árbol nacional. Entonces el primer recorrido fue el árbol de la Noche Victoriosa en la colonia Popotla, el segundo recorrido fue en Chapultepec, este fin de semana es en Xochimilco, y también vamos a recorrer el Museo de las Intervenciones, el Parque Jicoténcatl, porque hay unos ahuehuetes muy interesantes, y la colonia Tabacalera, justamente para mostrarles el ahuehuete de Porfirio Díaz. Exacto. ¿Ellos cómo te contactan? A través de tus redes, tú ya tienes destinado a dónde ir, ¿no?
Sí, a través de las redes sociales yo publico constantemente cuáles son los recorridos de la semana, hacemos el calendario del mes, lo fijo en Twitter y en Instagram y ya si me comentan les paso el link de registro o siempre que hago la publicación pongo el link de registro para que se puedan registrar y ahí seleccionar el recorrido que les interese. De todos modos, Francisco, puedes hacer algunos de forma privada, bueno, con privados de particulares que te digan, oye, haz uno a Xochimilco, ¿no? Cuánto y demás, pero que se junten ellos, que sean pues, ya como un grupo. Sí, de hecho hemos hecho recorridos exclusivos. De hecho hemos hecho recorridos exclusivos para vecinos que alguien ha ido a un recorrido, le gustó y nos contactaron para que hiciéramos un recorrido para mostrar los árboles de las colonias. Y también para grupos, así como grupos pequeños de personas que nos han dicho, yo quiero hacer un recorrido en tal lugar, se han hecho. También están esas posibilidades. Entonces, para que lo contacten en Twitter, en Instagram, TikTok, Árboles de la Ciudad de México. Exactamente. Árboles de la CDMX. Exactamente. ¿No? Para que te contacten ahí. Y pues nosotros vamos a estar aquí, estamos en la entrada del Museo Nacional de Antropología, un poquito acá del Tlaloc. Y estamos aquí para dar informes, ¿verdad? Porque ya se nos acercaron dos. ¿Cómo entran al museo por allá? Entonces ya nosotros les decimos, aquí nos vamos a quedar y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Entonces hoy, jueves, es el Día El Día Nacional del Árbol. Nacional del Árbol. Es el segundo jueves de julio. Entonces nunca hay una fecha fija. Este año cae el 13 de julio, pero siempre varía. Sí, nunca hay un día específico, pero o sea, es el segundo jueves del mes de julio. Exactamente. Así como el Día del Padre, el tercer domingo de cada julio. Exactamente. y del ahuehuete, pues porque es el árbol nacional. Exactamente. Endémico de aquí, que muchos hay en Chapultepec y también de ahí los corrieron. Pero estamos aquí. Gracias, Francisco, por ti por la invitación. Este recorrido y pues vengan, llámenle. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.